Hola, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en esta edición de su programa En Serio que se transmite a través de Canal 44, el programa semanal de análisis y entrevistas que se genera para que usted esté bien informado. Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bernardo? Ya Buen muy día. navideño en esta temporada. Ya muy navideños, ya casi de Año Nuevo, la verdad no se crea, la verdad es que todavía nos faltan unos días para llegar a esta época de la Navidad, que creo que entramos en una cuestión de mucha reflexión de lo que estuvo pasando todo el año en sus vidas, pero también vamos a tener un programa especial, obviamente con lo mejor o lo más importante que pasó en serio. Y pues ya sabe, vamos a iniciar este programa agradeciéndole a usted el favor de su atención e invitándolo a que se quede con nosotros pues los siguientes 54-55 minutos de información. Vamos a iniciar, como ustedes ya saben, con la polémica. Estaremos analizando la gira de la gobernadora María Eugenia Campos Galván a municipios serranos. Se va a destinar sobre todo mayor presupuesto en el año 2024 para esta área importante del estado de Chihuahua. El segundo tema que hablaremos es que se para la elección de magistrados, notifican de 20 amparos estos magistrados del Tribunal Superior de Justicia aquí en Chihuahua. Además, por fin, luego de años de pedir, de rogar que se pusiera atención en este tema, el municipio le va a entrar a regular dos cosas en donde se venden muchas cosas robadas, las casas de empeño y las chatarreras. Bueno, y si usted no estaba acostumbrado, digo, si son personas jóvenes las que nos están viendo o ya no recuerda lo que era el dedazo se aplicaba en el tema político, pero también en la elección de personas que estén al frente de otros poderes en el país, pues el presidente de México ahora sí que aplicó dedazo y nombra a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el segmento de entrevista nos acompañará en primer término José Jesús Granillo, él es el secretario de Hacienda, nos viene a platicar los puntos y comas del proyecto de presupuesto que se vota precisamente esta semana en el Congreso del Estado. Y en la segunda entrevista tendremos la presencia de la arquitecta Adriana Díaz Negrete, ella es directora de Desarrollo Urbano y Ecología. Tuvieron una certificación, un ISO importante en materia de atención al cliente. Serán entrevistas muy importantes, lo invitamos a que se quede con nosotros, donde estará el programa muy interesante. ¿Quédense con nosotros? Comenzamos. Es que yo no hice el... Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que le vamos a hablar. Bueno, pues más que polémica, pues estamos en temporada navideña y se empiezan a ver algunas cosas que normalmente no se ven. Durante esta semana la gobernadora María Eugenia Campos Galván anduvo precisamente en la sierra, particularmente en el municipio de Bocoine, en donde está precisamente Krill, y bueno, anunció ahí un programa precisamente en donde buscan que este denominado como Pueblo Mágico pues se vea diferente, que sea distinto, empezar un programa en donde van a estar pintando las fachadas. Esto se aplica ya en algunos otros ayuntamientos, sí le cambia la vista. Usted seguramente ha ido a Krill, si no ha ido, vaya, vale la pena. Pero bueno, pues esta gira lo que detonó, Karina, fue precisamente esos comentarios de qué están haciendo bien las autoridades, qué están haciendo mal, porque Krill, siendo el referente de Chihuahua en turismo a nivel internacional, pues siento que se ha quedado rezagado. Ya ves que está el tema del aeropuerto y que no lo pueden arrancar, y luego que está el tema de la entrada al pueblo. Total, pues le fue bien a la gobernadora, pero no le fue tan bien al alcalde. Bueno, y sobre todo en este tema, a mí me da gusto que anden en la zona serrana, me da gusto que no se pierdan nunca la idea nada más de la parte centro-norte del estado grande. La verdad es que hay un rezago importantísimo, por eso se ha mencionado incluso del mismo gobierno estatal que se ha dividido el estado como en 3 zonas para saber qué apoyo se requiere en cada lugar. Definitivamente la zona serrana le falta mucho en materia de infraestructura, le falta mucho en ayuda precisamente al campo, el cual está muy recortado por parte del gobierno federal y que es necesario que se le inyecte mucho más. Allá la verdad es que muchos de los productores agrícolas son de autoconsumo y requieren de este apoyo de los gobiernos. La situación del frío, la situación que se vivió en materia, o que se sigue viviendo en materia de inseguridad, claro, y también la muerte de estos niños que se vivió en Guadalupe Calvo, que generó precisamente que se cesara al secretario de Salud y que en este momento tienen también especial atención y muchísima inversión que se ha hecho en materia de salud en la zona serrana. Sí, pues ojalá y se vea reflejado precisamente en materia presupuestal. Pues le hace falta mucho a la sierra, como también le hace falta a muchos otros municipios. Bueno, pero vamos al tema 2, Karina. El tema 2, pues, es que sí, que paran elección de magistrados
hasta este momento se han notificado ya 20 amparos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia aquí en el estado. Ya lo hemos mencionado y vamos a tocar el tema también a nivel nacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero enfocándonos al estado, se ha mencionado mucho sobre todo el hecho de que sean personajes o personas que tengan cierto conocimiento en materia judicial, que estén preparados para el puesto. Ya lo hemos hablado y pareciera que se queda nada más en un discurso, tanto en el nivel estatal como en el nivel federal, el tema de la división de poderes, y sí, definitivamente que se pongan a las personas más capacitadas para los puestos, que no vuelva a pasar como la última elección donde estuvo involucrada Lucha Castro, pues alguien muy cercano al exgobernador Javier Corral, y que nos quede como en tela de juicio a todos los ciudadanos si existe esta división de poderes o no. Mira, es un desastre, en realidad no hay otra palabra para describirlo, es un desastre este proceso, porque se entrampó en muchas cosas, ¿eh? Sí. Platicando ahora sí que con personas que están ahí dentro, son precisamente, bueno, creo que son 6 magistraturas las que se van a renovar, pero no en todos los casos hay amparos. Sí, hay 20 amparos, pero no todas son ni suspensiones definitivas, simplemente son suspensiones provisionales, o sea, puede ser, y por eso se lo estoy comentando aquí en el cielo, que sí salgan algunas salas. Es decir, que este proceso finalmente, en algunos casos, sí logre salir adelante. Pero aquí lo que sí nos decimos todos los ciudadanos es que, en realidad, se debe de estar, o deben de estar perfiles idóneos. O sea, siempre el Poder Ejecutivo se ha metido al Poder Judicial, hoy, mañana, pasado, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, como lo vamos a estar comentando, pero que se cuide mucho ese tema de los perfiles, Karina. O sea, que sean personas, los magistrados son personas que le deben de enmendar la plana a los jueces. Sí, y claro. hay jueces que son muy preparados, que están estudiosos, son especialistas, y si llega alguien que no está preparado, que es político, discúlpeme usted, como cuando llegaron los oxigenados, que ya después se hicieron buenos, pues sí, pero después de 6 años. O sea, que pongan personas que le pongan al jale desde un inicio. Tercer tema. Tercer tema. Ah, bueno, pues a ti me te corresponde a mí. fíjate. El tercer tema tiene que ver con... deme un segundo. La regulación de... Ah, sí. Sí. Regulación de municipio a las casas de empeño y chatarreras. Mire, este es un tema yo creo que recurrente en Chihuahua, particularmente el de las chatarreras, porque precisamente los delincuentes, los ladrones, las ratas, se dedican a robar ciertas cositas y ya con que saquen para la droga, ya con que saquen, ya ni siquiera es para comer, para sacar para los vicios, ahí andan delinquiendo y generando a usted, a mí, a todos, afectaciones económicas, como por ejemplo el tema de las copas de los vehículos, el tema del robo del cable eléctrico, instalaciones eléctricas, robo de los medidores de agua, o sea, muchos robos que a veces no se denuncian porque no consideramos que la policía en particularmente pues se vaya a preocupar. O sea, en realidad a usted le roban las copas del vehículo y a poco levanta la denuncia. Pues no, pero se genera esa percepción de inseguridad. Y todo esto, Karina, ¿por qué? Porque está conectado con los negocios que no le piden a los que saben que son malandros, a los que saben que son delincuentes, no le piden precisamente el origen de dónde me estás viniendo a ofrecer, por ejemplo, este artículo. Oye, es un problema recurrente y ojalá y pueda regularse y salir adelante. Oye, se roban desde los medidores de agua, que dice el director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento que ya ahorita ya no les funciona, igual el cableado, por ejemplo, las nuevas luminarias ya no les sirve porque ya no es cobre y nada más están generando un problema en la energía eléctrica. Pero la verdad es que sí lo siguen haciendo con las tapas de alcantarillas, con las tapas de registros, sí se sigue dando todavía este tema de robos de medidores, aquí hemos tenido denuncias, pero a lo que voy es, ¿cómo es que encuentran dónde venderlos? Ha habido incluso un tema hasta en redes sociales, recuerdo uno que se hizo muy viral por los panteones de San Jorge, donde encontraron algo que se acababan de robar, creo que era una alcantarilla, y dices tú, bueno, pues ¿cómo puede ser posible que eso se hayan llevado de un punto? Es increíble, pero sigue pasando y qué bueno que se van a regular. Ojalá y sea eficiente este tema. Cuarto y último tema, pues que designa Andrés Manuel López Obrador a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerda usted que sale Arturo Saldívar y casualmente al siguiente día se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum. Ya se sabía que era muy raro que un ministro realmente renuncie cuando se supone que es como lo que aspiran la mayor parte de las personas que están encargadas del área legal y que les llama la atención, obviamente, ser ministros, ¿no? A la mayor parte de las personas y simplemente él renuncia. Entonces, se menciona que por una cuestión de paridad de género, pues tienen que ser mujeres las que estén se puede decir que en el escaño. ¿Quién lo propone? El presidente, pero propone a 3 personas que son sumamente cercanas a él, Lo vota el Senado y dicen que no, o sea, no aceptan la propuesta. Lo vuelve a mandar con otra terna, también muy cercanas a él, lo vota el Senado, lo vota en contra y finalmente él ya va a ratificar
a una sola de estas personas, ministra de apellido Batres, Sí. que es hermana precisamente de del jefe de que es de Pues seguridad completamente pública, ¿no? López Obradorista. La verdad es que, mire, Pues como, igual que aquí, sin división de poderes. pues es que, pues sí, o sea, desafortunadamente sí que es lamentable que estemos pasando por este asunto, porque, o sea, no hay la menor duda de que es del fin del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí el detalle es que el presidente, pues con esto, Karina, lo hemos comentado, pues en realidad se está blindando. O sea, López Obrador, yo no sé si crea que pueda llegar a perder Claudia Sheinbaum, no sé cómo piensa el presidente, pero en realidad se está quedando muy blindado por todos lados. O sea, hay señalamientos graves, hay señalamientos serios, hay señalamientos por los que un expresidente, ya cuando es expresidente en 6 meses, debe de responder, pero López Obrador, pues ¿ante quién va a responder? O sea, sí estamos viviendo un momento histórico inédito, descarado, en donde yo designo directamente a quién va a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces esa división de poderes que tanto se presumió, que tanto supuestamente nos daba gloria, pues está completamente diluyéndose. Así Es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde semana a semana hablamos en serio como usted lo merece. Y vamos a dar inicio a nuestro segmento de entrevistas. Estamos prácticamente finalizando el año 2023 y en el Congreso del Estado se está discutiendo el presupuesto de egresos. ¿Cuánto es lo que se va a gastar? ¿Cómo se va a gastar? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Y cómo se llegó a una cifra histórica de más de 100,000 millones de pesos? Y para hablar de este asunto, ¿quién mejor? Que es el responsable de este documento. Y nos referimos al secretario de Hacienda, Jesús Granillo. ¿Cómo estás, secretario? Bienvenido, secretario. Muy bien, gracias Bernardo. Bienvenido. Gracias Karina, muchas gracias por el espacio. La verdad es que muy agradecido con ustedes de que nos brinden este espacio que nos ayuda a comunicarnos de manera directa con la ciudadanía, con todos los chihuahuenses. Al contrario, estábamos antes de entrar aquí a la entrevista tratando de leer esta cifra. 100,546,562,853 pesos. ¿Cómo se llegó, secretario, a esta cifra y que representa un incremento importante respecto al año anterior y sobre todo en los ejercicios fiscales que ha tenido la gobernadora? Fíjate que es un asunto bastante interesante. Dos cosas yo diría que son. La primera es el esfuerzo y el compromiso de los chihuahuenses a la hora de pagar sus impuestos, sus contribuciones y acercarse. Creo que han sido muy generosos con el Estado. Entonces es una de las principales razones. Los ingresos propios del Estado han crecido más o menos en un 18% cada año, en comparación, por ejemplo, con los ingresos federales que solamente alcanzan a crecer 6 o 7%. Entonces, Sí. ¿cómo explicar ese crecimiento? Bueno, pues porque han crecido los ingresos propios. Es una manera de explicar que haya crecido eso. Hemos crecido el presupuesto o el gasto, el ingreso, más de un 35% comparado desde el último presupuesto de la administración anterior. Entonces ha habido un crecimiento consistente, ha sido muy avanzado para poder llegar a esa cifra, que es histórica. Por primera vez rebasamos los 100,000 millones de pesos, que ya no es una cifra menor. Se llega a esta cifra, bueno, tomando en cuenta varios factores, como nos los estás comentando, pero ¿cuál fue la instrucción de la gobernadora? ¿Hacia qué se va a priorizar, hacia qué se va a encaminar esos recursos que han estado ustedes finalmente obteniendo y logrando? Porque 100,000 millones, bueno, pues es un mundo, pero a veces, y atendiendo las necesidades que hay de los chihuahuenses y hacia dónde se tiene que destinar, a veces quizás no se alcanza para lo que quiere, para todo lo que se quiere, pues. Yo creo que es un asunto fundamental. Yo creo que nunca va a haber presupuesto que alcance para todas las necesidades que hay. Las necesidades son infinitas y el presupuesto es finito. Pero en base a lo que mencionas, el compromiso de la gobernadora, lo que nosotros nos pidió que hiciéramos y de ahí no nos hemos salido, es lo primero que ella misma lo menciona, la gobernadora Maru Campos, cada vez que tiene oportunidad, y es el orden en la casa. Lo primero que nos pidió es poner orden en la casa. Entonces, en función de eso es como hemos logrado hacer lo que estamos haciendo y es en lo que lo tenemos enfocado. Lo primero es ordenarlo para poder saber qué tanto se recauda, cómo se recauda, dónde se tiene. Y la parte del orden también tiene que ver con el gasto. Entonces, ¿dónde es donde pones el gasto? Y esa parte del orden tiene mucho que ver con cómo te lo gastas. Si tiene suficiencia presupuestal, si tiene flujo, si está bien contratado, si hay una partida presupuestal expresa para eso, si está establecido. Y entonces es una primera parte que nos ayuda a no salirnos del gasto. Y la otra es que lo estemos orientando y lo estemos relacionando directamente con el Plan Estatal de Desarrollo que se hizo, y esto lo hacemos a través del presupuesto basado en resultados.
Entonces esas son como las partes del orden que nos ayudan a poderle dar orientación. Y luego enseguida ya vienen las prioridades que ella nos ha marcado y las ha mencionado muchísimo la gobernadora. Salud, educación, estancias infantiles, seguridad. Entonces no nos salimos de ahí, y la inversión pública, por supuesto, que es la que estamos enfocados en poderlo hacer. Siempre se habla en el estado de Chihuahua de la falta o la disminución considerable de participaciones federales. ¿Cómo vamos para este próximo año 2024? Trabajando muy duro y preocupados. La verdad es que estamos preocupados porque el presupuesto federal está sostenido literalmente con alfileres. Si nosotros lo vemos, el presupuesto federal se hizo 1 peso de cada 5 pesos son déficit, es dinero que no existe, es dinero que va a tener que ser fuente de financiamiento de alguna índole. 1 de cada 5. 1 de cada 5. Si lo comparamos con el PIB, es también histórico el déficit que el gobierno federal está haciendo, donde ya supera el 5% del Producto Interno Bruto Nacional el valor del déficit. Es muy, muy alto. Entonces es una preocupación porque eso, si lo vemos en función de lo que pasó en el 2023, a mitad del año, donde llegaron a faltarnos más de 1.500 millones de pesos de participaciones, pues entonces no podemos estar confiados de que van a llegar completas este año. Yo creo que es importante puntualizarle a la gente, así como ahorita esperemos ahondar un poquito más en explicar casi que con manzanitas, porque siempre el tema del periodismo, aparte de informar, pues también educa un poquito de cómo es este tema de las participaciones, o sea, el hecho de que la gente sepa que es un recurso etiquetado con reglas de operación, cómo llega y a dónde se aplica, o a qué programas es a donde más se aplican estas participaciones federales. Esa es una parte, y la otra parte es cómo logramos que lleguen. Las participaciones federales llegan por una fórmula de distribución. Acordémonos que somos un estado confederado, es una federación de entidades, donde las entidades, a través del pacto federal que se da hace muchos años, le ceden la facultad al gobierno federal para que éste cobre los impuestos, el IVA y el ISR principalmente, y luego lo participa a los estados, lo distribuye a los estados, ¿no? Que son las participaciones. Entonces no es un regalo del gobierno federal, sino es parte del acuerdo, y esto está establecido en una fórmula. Ahora, la fórmula tiene algunas variables, que algunas dependen de lo que el estado puede hacer y otras no dependen de lo que el estado puede hacer. Por ejemplo, hay una base que es igual para todos, luego hay otra parte que tiene que ver con población, que se distribuye en función de la población, y luego hay otra parte que tiene que ver con el tamaño de la economía, y una en la que sí puede intervenir el Estado, que es en la generación de ingresos propios. Hay como una especie de premio, entre más ingresos propios generas, entonces puedes ganarle más. Sí. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos y que hemos estado muy enfocados en eso, por eso la preocupación por crecer los ingresos propios, es para poderle arrancar literalmente al gobierno federal más participaciones. Y entonces durante el 2023 logramos modificar los coeficientes con los que se distribuye la fórmula, y le logramos ganar un espacio muy importante a la fórmula de distribución de las participaciones. De tal manera que, si nosotros no hubiéramos incrementado los ingresos propios, si nos hubiéramos quedado como estábamos, seguramente hoy tendríamos un presupuesto federal inferior al que hoy tenemos. El que hoy el presupuesto federal, las participaciones federales se hayan mantenido al menos en lo de la inflación, es más bien gracias a que logramos modificar los coeficientes de distribución de la fórmula a través principalmente de haber incrementado los ingresos propios. Oiga, secretario, porque aquí precisamente hay un discurso, principalmente de Morena, principalmente de la oposición, en decir, no es cierto que el gobierno federal destine menos dinero para Chihuahua y el incremento, pero también se hace el señalamiento. Bueno, lo que pasa es que el dinero que se le otorga a Chihuahua es lo que le corresponde por ley, o sea, no es una dádiva del gobierno federal, sino es lo que está precisamente dentro de este pacto fiscal, dentro de este pacto federal, y qué es lo que le corresponde, o sea, porque no es ahora sí que el arbitrio del presidente, sino simplemente es esta hipótesis, y por eso existe ese incremento. ¿Es correcto, no? Es completa y absolutamente correcto lo que acabas de mencionar. Por eso te digo que es un pacto federal, es una ley de coordinación fiscal, y hay una fórmula establecida, y la fórmula tiene algunos parámetros, y como te decía, algunos dependen de la actividad del gobierno, otros no dependen de la actividad del gobierno de manera directa, como es, por ejemplo, la base, que es igual para todos, esa no depende, la población no depende del gobierno. Somos un estado que tiene casi 4 millones de habitantes, un porcentaje muy bajo con respecto de lo demás, es una parte que no la puede mover el gobierno. La parte de la economía sí la puede mover el gobierno de manera indirecta, y creo que hemos hecho acciones, la manera en la que hemos invertido el recurso ha permitido que se atraigan inversiones, que crezca el empleo, que crezca la economía, que crezca la actividad, de tal manera que una de las últimas datos que tuvimos es que
ya rebasamos el billón de pesos de Producto Interno Bruto, con un crecimiento más allá del 8%, me parece, si no me equivoco, para el Estado, lo que está muy por encima del crecimiento del resto de la economía. Entonces, algo estamos haciendo bien en el Estado que está permitiendo que la economía crezca, y esto, por supuesto, nos beneficia para jalar más participación. Y la otra parte que sí es algo directamente responsabilidad del Estado es el crecimiento de los ingresos propios, con una característica que, déjenme les platico, seguramente ustedes ya la conocen. Hemos logrado incrementar los ingresos sin la necesidad de incrementar impuestos. Antes, al contrario, estamos bajando algunos de los impuestos y eliminando otros. Por ejemplo, recordarán que en el 21, por aquí lo platicamos en alguna ocasión, que gracias a un acuerdo de manera muy generosa con los empresarios, incrementamos un punto porcentual el impuesto sobre nómina, con el compromiso muy puntual de la gobernadora de irlo regresando en los siguientes años para dejarlo otra vez en la misma tasa en la que estaba. Bueno, hoy la gobernadora está honrando su palabra, está cumpliendo su palabra, y estamos regresando el impuesto sobre nómina a la misma tasa que tenía en el 2021, que fue el compromiso. Aún a pesar de que redujimos el impuesto sobre nómina, estamos incrementando los ingresos propios del Estado y eliminando otros, como por ejemplo el impuesto sobre actos jurídicos, que es un impuesto que cuando recién llegamos a la administración, sobre todo el Colegio de Notarios, nos lo hizo saber que era un impuesto que ya estaba anacrónico, que estaba fuera de tiempo, que ya no estaba dando. Efectivamente recaudábamos muy poco por ese impuesto, pero además estaba ocasionando que se fueran muchas operaciones a registrarse fuera del Estado. Entonces lo analizamos, lo vimos, escuchamos a los notarios, escuchamos a los empresarios y decidimos eliminar este impuesto, y eso nos debe de traer otra vez a que las operaciones se registren donde se realizan, que es el Estado de Chihuahua. Entonces, crecemos los ingresos propios sin crecer los impuestos. Secretario, se escucha muy fácil, o sea, decir, crecimos los ingresos propios, se escucha muy sencillo, pero en realidad pues ha sido una constante desde que Maru era la alcaldesa de Chihuahua, se logró crecer los ingresos propios, está haciendo lo mismo el Estado. Llego a la referencia porque a veces precisamente nos ponemos a pensar cómo nos va cuando llegan los gobernantes que no han estado en puestos administrativos o públicos importantes. Pues ya ves cómo nos fue con los anteriores gobernadores. Y finalmente se está logrando esta tendencia que hay que reconocer, que hay que tomar conciencia, y te quiero hacer esta pregunta. Nos decías, inclusive se bajó este impuesto sobre la renta, este punto que se comprometió con la gobernadora, pero no había esa tentación de mantenerlo, al menos de decir, bueno, ¿saben qué? Porque ha pasado en otras administraciones, vamos a seguir manteniendo este impuesto porque la situación está difícil. ¿No se le planteó a la gobernadora? A ver, siempre hay la tentación, pero la gobernadora fue muy clara. Hay un compromiso y tenemos que honrar el compromiso. Y entonces, como había que honrar ese compromiso, entonces había que trabajar en cómo íbamos a recuperar ese dinero. Más o menos ese medio punto porcentual que lo bajamos del 23 al 24, significa alrededor de 850 millones Mucho de dinero. Se pueden hacer muchas pesos. cosas. Sí, muchísimas. Pero finalmente también, a ver, los que generan los impuestos son los empresarios, los negocios, las empresas, las pymes, las mipymes, todos los demás. Tenemos que generarles condiciones para que ellos sigan haciendo también ese negocio y que lo puedan hacer. Entonces, estamos haciéndolo de manera competitiva con esto. De manera en materia de comunicación y el cómo pueden utilizar precisamente mensajes, ahorita que hacía referencia a Bernardo, a Morena, algo que siguen como muy puntuales es el tema de la revalidación vehicular, que si bien no va a tener un incremento, pues dicen es que es carísimo. ¿Carísimo comparado con quién? Porque hay otros estados como Durango o como Nuevo León, que es mucho más caro. O es mucho, ¿comparado con qué? Pero yo creo que vale la pena como decir, de esa bolsa de ingresos propios, ¿cuánto es lo que se llega a recabar? O sea, como de ese 100% que la cantidad total que sea, ¿cuánto corresponde a revalidación vehicular? ¿Cuánto corresponde tal vez a estos impuestos que son cobrados a empresarios? ¿O cómo se compone esta bolsa? Para que haya como una claridad de cómo es que se recaba Es de diferentes puntos. El de impuestos, por ejemplo, tenemos el impuesto sobre nómina, que es uno de los impuestos el más relevante que nosotros tenemos. Sí. Pero también como ingresos tenemos los derechos. Son como dos grandes rubros, impuestos y derechos. Impuestos como el impuesto sobre nómina, por ejemplo, o sobre actos jurídicos o todos los demás que ya estamos hablando. Y derechos, el derecho vehicular es uno de los derechos, sí, pero no es el más importante. Uno de los derechos que nosotros cobramos y que es muy importante para el Estado es el derecho por las carreteras de cuota, que se llega a importar muchísimo más, o el derecho sobre
registro público de la propiedad o otro tipo de derechos o servicios que el Estado presta. Entonces son como muy variados. Pero luego, para efectos, dirán, oye, ¿cómo sin incrementar impuestos se incrementan los ingresos? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues primero generando condiciones para que la economía crezca, pero segundo, generando condiciones para que la gente pueda pagar. En el caso del impuesto del derecho vehicular, por ejemplo, tenemos dos acciones muy concretas que creo que nos ha hecho que sin cobrarle más a la gente se pueda lograr recaudar más. Y regularizarse también el ciudadano. Ese es el punto. Justo acabas de tocar el punto preciso. Voy a poner un dato. Cuando nosotros llegamos en septiembre, cuando analizamos el padrón vehicular, de los vehículos que estaban en orden, rondaban alrededor de 900,000 vehículos. Okay. Eran los que estaban al corriente en sus pagos. En aquel entonces el padrón vehicular rondaba alrededor del 1.800.000 vehículos, 1.700.000 vehículos, la mitad. La otra mitad tenía rezagos, debía mucho dinero. Debía 2 o 3 años, debía multas, debía recargos, debía una serie de cosas que no había pagado, que le generaban cuentas literalmente incobrables. Tú nomás imagínate, por ejemplo, un vehículo de modelo 1990, 1995, que tuviera un valor alrededor, no sé, de 100, 150,000 pesos, una cosa así, y que tuviera que pagar de revalidación vehicular por los años que debía 50,000 o 70,000 pesos. Sí, pues ya no daba. No te lo pagaba. Secretario, tenemos que ir a una pausa comercial. Aquí nos están indicando de producción. Regresamos precisamente para estos datos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando lo que es la propuesta de presupuesto de egresos del año 2024, que se va a discutir precisamente durante la siguiente semana en el Congreso del Estado. Y bueno, seguimos, Karina, con la entrevista. Hablamos precisamente de este tema, de cómo se compone esta bolsa, y decía usted que son derechos y son impuestos, y que el tema de la revalidación, realmente el objetivo principal era que estuvieran más personas de forma regular. Y tener un padrón actualizado. Okay. O sea, al final del día lo que más importaba no era el ingreso, sino tener el padrón actualizado, sobre todo para seguridad pública. Pero platicábamos cómo lograr ponerlos al corriente, cómo recaudar más sin cobrar más. Parece paradójico, pero poníamos el ejemplo de la revalidación. Podía haber casos en los que los adeudos acumulados de ejercicios anteriores llegaran a ser una parte muy importante del valor del propio bien, del vehículo. Entonces ya era como ilógico para un dueño de un vehículo decir, oye, ¿cómo voy a pagar de impuestos la mitad de lo que vale mi vehículo? Entonces lo que hicimos el primer año, contrario a todo lo que nos pudiera decir cualquiera otro, hicimos un programa muy agresivo de descuentos. Le empezamos a descontar sobre adeudos anteriores, descontar prácticamente todas las multas que tuviera, todos los recargos que tuviera, de tal manera que oye, me debes, no sé, en aquel entonces me acuerdo que traíamos ejemplos de hasta 35,000, 40,000 pesos de derechos anteriores y recargos y multas, y te pones al corriente con 6 o 7 mil pesos, y además te hago un convenio para que me lo pagues a plazo. Y la gente respondió. Pero completa y absolutamente, de tal manera, teníamos en una cuenta por cobrar 70,000 pesos, que era incobrable, que no lo íbamos a poder cobrar, y logramos recaudar los 6 o 7 mil pesos que sí podía la gente pagar. Pero no solamente que sí los podía pagar, sino que una vez que se puso al corriente, al siguiente año dijo, ya no vuelvo a caer en esa situación, y entonces viene la segunda parte, que son los descuentos por pronto pago. Entonces, si tú aprovechas los descuentos durante el mes de febrero, marzo y abril, vas a pagar solamente una fracción de esto. Entonces, con eso logramos llevar el padrón vehicular de 900,000 vehículos que estaban regulares, llevarlo a casi 1,500,000 vehículos regulares. Es mucho. Es mucho, secretario. Y aquí si algo se reconoce, los chihuahuenses y el mismo INEGI, Secretaría de Economía, reconocen que los chihuahuenses tenemos esa cultura de pagar. O sea, llega enero y estamos pagando el predial, estamos pagando revalidación, nos caen los aguinaldos y nos preocupamos precisamente por poner orden en todos estos temas que son importantes. Y bueno, me quedo con esta frase que dijiste: necesidades ilimitadas y presupuesto limitado, aunque sea más de 100,000 millones de pesos. Y si no hay cambio, el próximo martes van a estar discutiendo los diputados precisamente el documento. Y me ha llamado la atención, sobre todo si lo traspolamos a nivel federal, donde no cambiaron ni una sola coma, en donde los diputados están planteando algunos cambios. Inclusive estuvo aquí con nosotros la diputada Geo Bujanda hace algunos días y nos dijo: yo traigo unas propuestas en concreto que quiero que se analicen y que quiero que se cambien.
¿Se tiene esta apertura precisamente para escucharlos y que se hagan estas modificaciones que están pidiendo los diputados? ¿Cuáles sí y cuáles no y por qué? Primero te voy a decir de quién es la facultad constitucional. Okay. Facultad constitucional es del Congreso del Estado. La gobernadora ha sido siempre muy respetuosa, somos muy respetuosos, el Congreso tendrá que decidir. Nosotros les planteamos un presupuesto, el día que nos dieron la oportunidad de que se los platicamos, les dijimos cómo está integrado, qué características tiene, por qué está integrado de esa manera. Al final del día ellos van a tener la última palabra y seguramente van a hacer algunas modificaciones como lo han hecho en ocasiones anteriores también. El presupuesto del año pasado pasaron algunas de las reservas, hicieron algunas modificaciones, en el del 2022 también lo hicieron. Yo la verdad no creo que este vaya a ser la excepción. Lo único que les hemos platicado a los diputados es pensemos que hagamos algo que sea factible de llevar a cabo. Okay. Voy a poner un ejemplo del último presupuesto, porque nos tocó ejecutar los últimos 4 meses del último presupuesto de la administración anterior. Tenía un transitorio el presupuesto donde le decían al Ejecutivo del Estado, los diputados, oye, tienes que darle tanto más dinero a tal entidad. Ajá. ¿Sí? Pero era todo lo que decía. Okay. No decía de dónde, no decía cómo, no decía... Y entonces lo único que hicieron con eso los diputados fue generar un déficit mayor. Entonces, cuando nos plantearon a nosotros la posibilidad desde el primer presupuesto, les dijimos, a ver, pues, es decisión de ustedes. Al final del día, la facultad exclusiva constitucional de aprobar el presupuesto es del Congreso. El Ejecutivo es presentarlo y creo que hicimos un buen trabajo presentándolo, no porque seamos nosotros lo que lo decimos, pero creo que hicimos un buen trabajo presentándolo, balanceado, equilibrado, orientado a las prioridades, orientado a resultados, con evidencias, con argumentos de dónde debe estar cada peso y demás, pero la facultad es de ellos, ya hicimos nosotros la tarea. Okay. Entonces lo que les pedimos es, si vas a hacer alguna modificación, que la modificación tenga origen y destino. Es decir, quiero que le reduzcas aquí y que se lo pongas aquí. Okay. Lo quiero de aquí para que lo pongas aquí y que tenga alguna razonabilidad, que sea razonable, que se pueda ejecutar, porque si no me van a dar un mandato de algo que no voy a poder ejecutar. Claro. Y en este sentido, secretario, aquí me va a salir pues un debate que hay eterno entre Chihuahua y Ciudad Juárez. Ellos nos dicen chihuahuitas, hay gente que les dice juaritos, yo no, pero bueno, de que siempre el presupuesto se le queda a la capital y que Juárez siempre ha sido maltratado el presupuesto. ¿Cómo se toman estas decisiones? Uno, sí es cierto. Y dos, el tema del partidistas, ¿se plantea en el presupuesto? Porque a nivel federal sí lo vemos muy marcado, ¿no? A los estados que no son de Morena los castigan, y aquí cómo se tomaron las decisiones, porque aquí hay de Morena, aquí hay del PRI, y obviamente está del PAN. No, mira, es bien sencillo el asunto. Ciudad Juárez tiene necesidades igual que tiene todo el estado, y entonces estamos dedicando las necesidades de Ciudad Juárez como se las dedicamos al resto del estado. Hoy por hoy, por ejemplo, en participaciones, Ciudad Juárez, participaciones y aportaciones al municipio de Ciudad Juárez le transferimos, híjole, si no me falla la memoria, alrededor de 5,000 millones de pesos. No es una cantidad menor. Si son 15,000 millones de pesos, más o menos lo que se distribuyen entre participaciones y aportaciones a todos los municipios de Ciudad Juárez van 5,000, estamos hablando del 30%, entonces así como que rezagado no está. No sé, los datos que me acuerdo, por ejemplo, la UACJ deben de ser más de 1,000 millones de pesos, una cantidad superior, no recuerdo exactamente la cantidad que es. Hoy tenemos corriendo, por ejemplo, una licitación para la adquisición de camiones para el BRT, principalmente son para Juárez, que vale más de 500 millones de pesos. No más de un listado, así que me acuerdo de memoria de obras. Pero sí te toca escuchar ese comentario. Muchísimo, pero no lo compro. La verdad es que no lo compro, por eso te digo, de cosas que me acuerdo así de memoria, 150 millones de pesos en obras de infraestructura de manera muy concreta, no sé, 500 o más millones de pesos solamente para pago de nómina de maestros estatales, por ejemplo, que están en Juárez. Entonces, no, estamos preocupados por Juárez, particularmente un servidor procura estar en Ciudad Juárez por lo menos 1 o 2 veces al mes. Y de hecho lo que les pedí es lo que sucede y lo van a estar ustedes viendo, procuro que sean los jueves. Y lo digo de esa manera para que también ellos sepan cuándo puedo estar allá y que voy a estar allá. Nos interesa Juárez, es un encargo que nos hizo la gobernadora. Sí existe esta... No sé, a lo mejor es como celo entre hermanos, ¿verdad? Tú platicas con la gente de Chihuahua y dicen, no, pues es que en Juárez, que no sé qué. Y platicas con Juárez y dicen lo mismo de Chihuahua. La verdad es que yo a los dos los veo como 2 hermanitos que tienen necesidades los dos, en los dos hay que hacer cosas. Y no solamente es Juárez y Chihuahua,
Existe Delicias, existe Camargo, existe Cuauhtémoc, existe Huachoche, existe... Y existe la zona serrana, para allá iba, y falta mucho por comunicar de la zona serrana. Muchas obras, siempre lo he mencionado así, las obras de comunicaciones en ocasiones se pueden llevar años. ¿Por qué? Porque entre lo que la planteas, compras terrenos, haces todos los estudios que se requiere de factibilidad, de impacto ambiental, se tiene el dinero y luego año con año se va construyendo cierta cantidad de kilómetros. ¿Hay alguna obra que se le vaya a dar continuidad en materia de comunicación este año en particular? Traemos, en términos específicos de obras, está el secretario de Obras Públicas que se puede dar de manera mucho más concreta, pero les puedo mencionar algunas cosas. Primero, hay un compromiso que vale más o menos 500 millones de pesos para atender los efectos de la sequía. Y la principal parte de afectación de la sequía está precisamente en toda la zona temporalera de la Sierra Tarahumara, y principalmente porque entendemos que son producción de autoconsumo. Entonces, seguramente mucho dinero, por ahí ya llevamos avances, más de 1,000 toneladas, si no me equivoco, de granos de maíz y frijol entregados principalmente a esta zona de la sierra. Traemos también un programa muy importante, lo ejecutamos este año y quisiéramos volverlo a ejecutar en el 2024, que tampoco tiene precedentes, de más de 200 millones de pesos para arreglo de caminos rurales. Sí. Estamos hablando de los caminos no pavimentados. ¿Sí? Entonces, que son los que le brindan a la gente, a los ciudadanos, a los pobladores, la posibilidad de accesar a la salud, de accesar a sacar sus cosechas, a adquirir bienes y servicios, a una serie de cosas que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. O sea, y eso lo tenemos. 200 millones metimos en el 2023 y estaríamos pensando en hacer lo mismo en el 2024. Y una anécdota, si me permiten, porque me parece muy razonable. No voy a decir el nombre del diputado para no balconear a nadie, ni el nombre del presidente municipal, pero va con dos cosas. La primera de ellas es, de las participaciones estatales, recursos estatales que se participan en los municipios. El año pasado la bolsa era de 1,000 millones de pesos. Este año la crecimos a 1,500 millones de pesos, es decir, un 47% más. Y entonces la anécdota es la siguiente, me habla un diputado de la zona serrana, de un municipio serrano, y me dice, oye diputado, dijo, ayúdame con el secretario, dijo que no sean gachos, dice, porque me mandan decir, estoy precisamente en la sesión de Cabildo, dijo, me acabo de dar cuenta que las participaciones estatales crecieron en un 100%. Dijo, no puede ser, ese fue el asunto. Dijo, y no sean gachos, dijo, porque ahorita lo de menos él lo pasó por el Cabildo, dijo, pero más al rato me van a decir que se equivocaron y que no es tanto, y ya me ilusioné. Entonces me habla el diputado muy preocupado, oye, están en el Cabildo, están haciendo esto, verifícame este dato, que no sé qué, y pues con justa razón dice, pues no sean gachos, dijo, mejor dime la verdad lo que va a hacer, dijo, ¿para qué lo haces? Digo, pues déjame lo reviso, le digo, yo creo que si los mandamos es porque así es, pero lo reviso, no vaya a ser el diablo que sí hayamos cometido algún error. Lo consulto con el subsecretario de Ingresos, me dice, sí, secretario, está bien, es correcto, crecieron en ese municipio las participaciones un 100%. Ya lo verifiqué 3 veces. Entonces, ¿es correcto? Sí, sí es correcto. ¿Qué pasa? Bueno, primero, 2 efectos, y lo menciono porque es parte de la sierra. Lo primero es, si las participaciones estatales las crecemos en un 47% y también se distribuyen por una fórmula, la fórmula es más o menos parecida a esta que estamos diciendo de lo federal, y este municipio hace su esfuerzo y logra incrementar su recaudación de predial, pues claro que a él en lo particular sí se le incrementaron las participaciones. Entonces la buena noticia para el presidente municipal es sí es cierto, que sí lo vas a pero tener, no se la creía. Bueno, no se la creía. Secretario, son interesantes estos temas, claro, el documento son hojas y hojas y hojas y la verdad es que estudiarlo y llegar a esas cantidades de más de 100,000 millones de pesos, la distribución, son cuestiones que nos podrían llevar mucho tiempo, pero bueno, desafortunadamente se nos acabó precisamente el tiempo de la entrevista. Que tengas feliz Navidad y nos vemos en la sesión del martes y el año que entra, primero Dios. Con todo gusto, muchas gracias. Feliz Navidad. Igualmente, secretario. Y es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44. Estamos en el segmento de entrevistas. Estamos ya prácticamente finalizando el año 2023. Ya sabe que le deseamos lo mejor. Y bueno, pues invitamos el día de hoy en este último programa, fíjate, es el último programa de En Serio, a la directora de Desarrollo Urbano y Ecología. Nos referimos a Adriana Díaz Negrete. ¿Cómo estás? De este año. Sí, este último programa de este año. ¿Cómo están? Buen día, Adriana. Pues es que estaba ya hablando de finalizar el año. Claro. Oye, directora,
Acaban de tener una certificación, la Dirección de Desarrollo Urbano, sobre todo cuando se habla de trámites, si uno tiene que hacer trámites, es una dependencia muy importante. Y el alcalde siempre dijo que iban a buscar que Chihuahua fuera una ciudad competitiva y ahí entra precisamente esta dirección, entre muchas otras. ¿Cómo recibieron esa instrucción del alcalde? ¿Qué han hecho? ¿Y qué tan fácil se han hecho los trámites en la dirección que presides? Sí, mira, la verdad es que cuando el alcalde nos invita a formar parte de su equipo, ya casi hace año y medio, casi 2 años y medio, pues nos dejó muy claro qué era lo que quería y qué es esto, ¿no? Que es tener Chihuahua Capital como la ciudad más competitiva del país. Y por supuesto que no podíamos dejar de lado todo el tema de mejora regulatoria, que es donde entramos con todas estas certificaciones del ISO 9001-2015. ¿Qué nos pidió? Uno, que revisáramos cómo le hacíamos para que se redujeran los tiempos de respuesta a los ciudadanos. Y 2, revisar los reglamentos para poder entonces darle respuesta mucho más, de manera más ágil. Y entonces vamos de la mano, varias direcciones trabajando en esto. Si bien la dependencia que me toca a mí dirigir es la que realiza el mayor número de trámites en toda la administración, pues bueno, son varias las direcciones que coadyuvan esfuerzos con la Dirección de Desarrollo Urbano o nosotros con ellos, ¿no? Y es muy importante el trabajo que hemos hecho en conjunto con el área de planeación, con Vero Rodulfo, y con el área de fomento económico, con Pepe Jordán, y por supuesto con el área de tesorería. La tesorera, la verdad es que, digo, aparte de que ha sido una gran maestra para todos nosotros, la vinculación que tenemos en desarrollo urbano con tesorería es muy grande, ya que el recurso que ingresa por los trámites va directo a tesorería y somos, después de tesorería, la dirección que más recauda recursos para la administración. Está interesante hablar de una certificación ISO 9000. Bueno, hay muchos ISOs, ¿no? Pero hablar de una certificación ISO salvo que tú me lo corrijas, que precisamente los trámites ya no van a estar al arbitrio de los tiempos del funcionario. Si me caíste bien, si me caíste mal, si me ayudaste, si me llevaste café, galletas, etcétera, porque se trababan los trámites durante meses y cuando uno preguntaba dónde estaban ni siquiera sabían. Eso se refiere el ISO, ¿no? A eso se refiere el ISO. Tiempos y certeza para los ciudadanos. Nos da certeza en el tema de nuestros procesos. Okay. ¿Y qué son las cosas importantes? Habla mucho esta certificación de la cultura de la calidad del servicio. Y entonces nos ayuda a tener un análisis claro y real de cuáles son los procesos que tenemos nosotros dentro de cada uno de nuestros trámites. Ahí es donde entra mejora regulatoria y lo que ya vemos o obsoleto o no necesario, lo quitamos y disminuye el número de requisitos para el trámite. Otra de las funciones es, pues bueno, al asegurar que nosotros conocemos y que la gente de la dirección conoce perfectamente el proceso, pues ya no vas a llegar y te van a pedir el acta de nacimiento cuando no la necesitas, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que tiene que... En eso es en lo que nos tiene que ayudar esta certificación, a que el ciudadano tenga la claridad de que lo que está en un sistema, en la página de internet, en la ventanilla virtual donde vienen los requisitos de estos trámites o los que nos mandan por la aplicación en el 072, van a ser los que vamos a pedir en físico o por la ventanilla virtual en el programa Experta. En este sentido, la verdad es que en el sector empresarial en Chihuahua, pues para poder ofrecer incluso el tema de mayor apertura de negocios en Chihuahua es algo que tienen casi que por ley. Yo creo que es de lo básico, ¿no? Estas certificaciones. ¿Tienes conocimiento de que hay ya varios municipios en el país que ya tengan algunos de estos estándares? Y sobre todo el tema de la mejora continua, o sea, ya se les dio sí la certificación, pero la tienen que mantener. ¿Y cómo es? Si va avanzando, a final de cuentas, la tecnología, pues ustedes tienen también que utilizar herramientas tecnológicas para no perder ese estándar de calidad. Claro, mira, no sé de alguna dirección de desarrollo urbano. Okay. Sin embargo, dentro de la propia administración ya somos varias dependencias las que estamos trabajando en el ISO. La acaba de recibir también la Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Pública, y hay otras direcciones que están trabajando en certificaciones ISO.
No somos la única, pero sí somos quienes más trámites realizamos. Ok. Y entonces la gente tiene que, yo a lo que voy es, la gente tiene que sentir esa confianza de saber que puede ir y aunque no conozca del tema, que va a ser sencillo poder realizar su trámite. Para poder llegar a esta certificación, quiero irme como a la parte del sistema, porque se habla mucho de sistematizar los trámites y que ya no tengas que ir de manera personal. Obviamente quiero pensar que se tiene a través del mismo sistema otro que tal vez esté revisando como los estadísticos o evaluaciones de este es el trámite que más me solicitan, pero en este es el que más dudan los usuarios, pero este es el que más me genera error porque no me carga bien la documentación y sobre todo de inmediato ya se tiene un conocimiento de cuánto te pagaron, me imagino, ¿no? Se hace un conteo, o sea, porque si corres pues un query sobre el sistema, pues ya te sale toda esa información y te permite tomar decisiones más acertadas. Más Ajá. acertadas. El tema, así, digo, yo amo los procesos, ¿eh? El tema de estar bien, tener bien integrados los procesos, nos permite que si algo se sale de un problema que resulte, ¿no? Entonces, si ese problema está muy bien definido en qué parte del proceso fue, nos ayuda a tomar de una manera inmediata una decisión y corregirlo. Y entonces nos ayuda en cualquier área de la vida. Sí, bueno, también, también. Sí. Pero aún y cuando el error es para mejorar o la cuestión es para mejorar o bien si es para corregir un error, ¿no? Se contemplan todas las hipótesis. A ver, pero ponos un ejemplo en concreto. ¿Qué tan rápido, qué tan eficiente se hizo el trámite? ¿Cuál es el trámite que más realizan ahí en la dirección? ¿Y qué tanto se eficienta con este ISO? Mira, te platico. El trámite, después de que se modificó la ley de desarrollo urbano, tiene un nombre muy largo, la ley de desarrollo urbano, que entró en vigor en noviembre del 2021, el trámite que más ejecutamos y más piden es la zonificación, que hicimos un trámite especial para que fuera más pequeño y sobre todo que tuviera un costo menor a la normal, es la zonificación para notarías, ya que quien va a registrar un título de su propiedad en el registro público de la propiedad debe, a partir de noviembre del 21, tener este documento anexo. Y entonces, ¿qué sucedió? No lo teníamos contemplado dentro de la ventanilla, ¿no? Porque pues no sabíamos que iba a cambiar la normatividad, proceso, bueno. ¿No? Entonces, ¿qué hicimos? Lo estamos integrando a la ventanilla virtual en el programa Experta y por supuesto pues lo tenemos de manera física. ¿Qué sucede hoy? En la ventanilla virtual apenas lo empezamos a arrancar y necesitamos que el usuario empiece a utilizar el sistema para revisar los detalles que pueden salir dentro de la programación del propio sistema, no de mi proceso, sino del sistema, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros cuando revisamos los procesos de ese documento en físico, ¿no? Que así lo teníamos, nos dimos cuenta, o sea, pues sí, como son, pues que no te lo quedes. Son más de, se generan 5 veces más documentos de ese documento a partir del 2021, noviembre del 2021, en una área donde sigue trabajando el mismo número de gente. Y entonces, ¿qué sucede? Que luego por ahí estaba en mi Facebook, ahí ponía unas torresotas de papeles, que eran esos, y nos dimos cuenta, lo firmaba el subdirector y lo firmaba una servidora. Y entonces sí, para este año, como ya teníamos previas revisiones para la certificación del ISO, revisamos tiempos de, a ver, tiempos y movimientos. ¿Qué necesidad tenemos de firmar subdirector y directora? O sea, es un documento que es meramente informativo, no es una autorización, no te da el privilegio de algo, es simplemente informativo. Y entonces ahí sí hicimos valer los procesos y le dije, para durar menos, nomás firmas tú. Pues sí, no, y todo eso ayuda. Sí, no, ayuda, minimiza tiempos de respuestas para el ciudadano. No, y también las horas hombre. A final de cuentas, tal vez tienes que estarle pagando a menos gente que esté haciendo revisiones de documentos cuando se logra, pues, que haya menos firmas, menos burocracia, que también luego nos quejamos mucho
de cualquier trámite que tienes que hacer ante cualquier institución de gobierno, sea municipal, estatal o federal. Y en este sentido, de cómo van avanzando esta situación de los trámites, ¿hay alguna idea que tengan aparte de ese trámite de zonificación, algún otro trámite que quieran incluir y que quieran analizar todo el proceso completo para incluirlo o mejorarlo? O sea, con esta certificación tenemos estos 2 años revisando los procesos de cómo se venía dando. ¿Qué sigue para el siguiente año? Que es súper importante y esperamos que los regidores aprueben el presupuesto para la dirección. Viene una actualización del sistema que tenemos vinculado con tesorería. ¿Qué sucede el día de hoy? Tesorería tiene una actualización, nosotros estamos un poquito más abajo. Y no se comunican entre ellos. Sí nos comunicamos, pero tenemos diferente lenguaje. Sí, ya ¿sí? entiendo. Entonces, le tengo que explicar yo en mi sistema, al sistema de tesorería, qué le estoy tratando de decir, y ellos me tienen que explicar a mi sistema qué le está tratando de decir. Entonces, para el siguiente año, vamos a empezar el año trabajando para actualizar y estar todos hablando el mismo idioma, y eso también nos dará la oportunidad de tener una respuesta mucho más Arquitecta, rápida. y eso finalmente se traduce en un mejor trato al ciudadano, que le tiene una mayor certeza y en eficientar precisamente todos los trámites. No es mi función, pero bueno, pues como estamos en espíritu navideño y es el último programa del año 2023, la verdad es que los felicito porque cuando nos toca estar de este lado de empresa, lograr una certificación, eso es un dolor de cabeza, es algo espantosísimo. Si usted conoce eso, sabe que es un dolor de cabeza. Lograrlo, te lo reconocemos, que bueno, y ojalá más direcciones del ayuntamiento lo logren, porque finalmente pues se traduce en esa certeza. Pero bueno, pues es así como llegamos al final. Te deseamos de este programa, te deseamos feliz Navidad. Muchísimas gracias. Feliz igualmente. Navidad y feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, y es así como nosotros nos despedimos también de esta emisión. Ya sabe, Karina, un servidor. Lo esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche por el 44.1. Ya le va a tocar ver después de este programa el resumen anual. Véalo, vale la pena. Y bueno, Karina, pues también desearte a ti feliz Navidad. Así es, a ti también, Bernardo, que tengas muy feliz Navidad, que todos ustedes, que todos tengamos un próspero año nuevo, lleno de bendiciones, lleno de salud. Y mire, lo demás, ya nos salimos a buscarlo, porque los chihuahuenses somos así, de salir a buscar lo que realmente necesitamos. Que tenga usted un excelente día.